Bienvenidos, amados hermanos, a la clase 3 de esta escuela de este año. Gracias por su participación. Hoy vamos a estudiar uno de los temas quizá centrales y ustedes van a ver cuando tomen nivel 3 que es fundamental para la apologética cultural y para la apologética también. Entendiendo usted lo que voy a compartir en esta noche, te conviertes en una arma filosa contra el enemigo y lo vas a desarmar y vas a ver cómo trabaja. ¿Cuántas religiones hay? La ilusión de la multiplicidad de religiones, porque al final solo existen dos religiones. Ojalá que me hubieran enseñado esto cuando inicié mi carrera misionera estudiando el hinduismo, el budismo, el islam, el sufismo, las diferentes religiones mundiales, las diferentes filosofías, porque ayuda a uno tremendamente saber al final, solo existe en realidad el cristianismo bíblico y todos los demás. Aquí vemos como en este embudo del unismo se va uniendo todas las diferentes cosmovisiones del mundo. El ser humano es un constructor terrible de torres de Babel, ideológicas, pero todas comparten el mismo cimiento. El colapso de la creación en un solo principio. Ellos resumen el hinduismo, el yoga, la nueva era, la teoría crítica, que da luz a lo que es el marxismo cultural, la psicología junguiana, el panteísmo, hasta el Islam también, que tiende a ser, que se quiere decir que es docista, pero en realidad es igualmente unista. Y esto lo comprobamos con el sufismo y otras cosas. Entonces, este embudo es como algo que chupa y al final todos vienen haciendo un reduccionismo de algún aspecto del orden creado para crear un principio unificador que ellos creen, y este principio unificador es un ídolo. La realidad es binaria o no binaria. Aquí en estos dos diagramas podemos resumir el concepto, el unismo, filosóficamente llamado antiguamente monismo, pero al final los dos dicen todo es algo. Usted como apologista, como cristiano, cuando usted está hablando con una persona no creyente, trata de escucharle hablar, porque en algún momento, si no es cristiano, va a soltar algún todo es algo. La realidad final es una, dice el unismo. El hombre y el cosmos son parte de lo divino. Y eso lo llamamos homo cosmológico.
Es interesante, hasta la palabra nos alerta de un problema que tenemos hoy en día, que ustedes pueden adivinar, porque si su cosmología es homocosmología o homocosmológico, hay una tendencia de producir cierta fenomenología moral y ética. No es trivial lo que usted cree sobre la naturaleza final de la realidad, si es uno o es dos. ¿Por qué dos? Aquí es un diagrama muy sencillo. El círculo arriba significa el creador y el círculo abajo la criatura, la creación. Eso se llama, y es el doctor Peter Jones que ha creado esta terminología, el unismo y el dosismo, que creo que es muy importante, que han nacido esto de todos los libros de él en los últimos 20 años. Pero es siempre así desde el inicio. En el dosismo o el creador y la criatura, la distinción eterna entre Dios creador y la criatura nunca cambia. Aun cuando vamos al cielo, cuando vemos a Cristo y Dios como Él es, siempre vamos a seguir siendo criaturas. Y eso se llama heterocosmológico. Es decir, el cristianismo, la cosmovisión cristiana es heterocosmológico y el otro es homocosmológico. Y las mismas, los mismos prefijos de estos términos nos van a alertar de problemas en la actualidad y la moral, la ética, el colapso de la familia, el colapso de la moral, colapso de las universidades. Todo tiene su raíz en este problema porque los académicos tienden a andar en el lado del monismo-unismo, porque siguen muchos de ellos lo que se llama el unismo, que se llama el naturalismo metafísico, que todo es natural, todo es material, el materialismo. Estos dos diagramas son muy importantes y tienen sus raíces en mi mentor en apologética y filosofía, el doctor Cornelius Van Til. Son los dos diagramas. Uno es la visión cristiana, es dosista porque hay dos círculos. Él lo llamaba sus diagramas de los dos círculos versus el círculo único. Dios y la criatura. Y las líneas lo hemos dibujado para indicar que ese creador no es deísta. Es decir, que no ha arrancado una creación dejándolo solo sin ser un Dios que sigue gobernando, que sigue sosteniendo, que sigue activo en relacionarse con la criatura. Pero Dios y la criatura son dos cosas diferentes. Aunque Dios es omnipresente, omnipotente también, eso no significa que él es la criatura o la criatura es divina en ninguna forma.
aún con Cristo morando en nosotros, existe una división ontológica entre mi ser y el Espíritu Santo que mora en mí. El otro, con un solo círculo, todo es uno, es la visión no cristiana. Y básicamente todas las filosofías, todas las religiones, el hinduismo, el budismo, el islam, el postmodernismo, el cientificismo, casi todos los ismos, al final caen en este error, porque todos cometen el error de Romanos 1, 18 al 21, un texto que deberías estudiar mucho. Entonces la visión cristiana es docista porque tenemos un creador racional, nuestro rey, que es el origen, el estándar de toda la ciencia, la vida moral y la política, y él gobierna como rey de reyes en un reino, la criatura, entonces se llama docismo. Esa es la visión cristiana. Podemos decir que es dual, pero no es dualista. Hay una diferencia entre dualismo. Por ejemplo, el dualismo es muy común entre muchos humanistas en el Islam, en el judaísmo, entre los griegos, pero al final ese dualismo colapsa en un unismo. No, nuestra visión es dual porque es criatura y el creador. Es muy fácil dibujar la visión no cristiana por solo un círculo. Y este círculo abarca tapanza, abarca todas las cosas. Todo es uno. Y en algún grado, como creían los griegos, Aristóteles y Platón, que el arrancador del universo o el uno o el absoluto, aunque el universo en sí era eterno, entonces en realidad no es un creador como nosotros concebimos, pero todo es divino, solo hay grados y diferencias en la cantidad de divinidad que hay desde el absoluto hasta la piedra absoluta abajo que tiene, pero aún así la piedra es divina. Los hindúes y los budistas tienen un término muy importante que me llama mucho la atención, que se llama Advaita. Es una palabra en el sánscrito. Y me llama poderosamente la atención que significa no dos o no dual. El principio unificador de la idolatría de todos los siglos es no binario. Y claro, cuando tú vas a la universidad y ves los seguidores de la teoría crítica y toda la identidad de género y todo eso, ellos dicen que esto es la realidad, no binario. Esto no es nada nuevo. Esto se remonta hasta Satanás en el huerto de Edén. Seréis como Dios, determinando para sí el bien y el mal. Es un principio anticreacional y ante Dios creador, porque
de hecho tiene que eliminar un Dios creador y los griegos realmente no tenían un Dios creador porque el universo era infinita, eterno, y precisamente los cosmólogos modernos antes de la teoría del Big Bang creían que el universo era eterno, que no tenía ningún principio. Esa filosofía es tan antigua como el huerto de Edén y Satanás. Es homo cosmológico. Todo es uno. Homo significa uno en vez de heterocosmológico. Aquí, cuando buscamos Advaita Vedanta en Wikipedia, tienen una definición muy demasiado interesante, porque Advaita Vedanta, Vedanta tiene que ver con lo que es la escuela ortodoxa hindú, y quiere decir Advaita Vedanta, no secundidad, es un sadhana hindú, un camino de disciplina, experiencia espiritual, la tradición existente más antigua de la escuela hindú ortodoxa Vedanta. Vedanta tiene que ver con esta escuela, pero Advaita, ¿recuerdas qué significa? No dos o no dual o contra la dualidad. La A significa no. El término Advaita literalmente aquí está también no secundidad, pero generalmente es traducido como no dualismo o no dos. A menudo equiparado con el monismo. Mono, la palabra de monismo, mono, también significa uno. Entonces vienen diciendo lo mismo, se refiere a la edad que solo Brahman es la última instancia real, mientras que el mundo fenoménico transitorio es una apariencia ilusoria, maya de Brahman. Al final, el hinduismo, el budismo tiene básicamente esa creencia que la realidad física, nosotros, es una ilusión porque Brahman es todo y yo soy parte de Brahman. Mi alma, mi Atman, está el Atman Brahman y está el Yiv Atman, el yo Atman, pero al final el yo más elevado es Brahman y la realidad absoluta son no diferentes. Es decir, yo soy parte de Brahman, todo es uno. Así que el materialismo dialéctico de Marx es interesante porque, y no debe sorprendernos, porque en la universidad los profesores y los estudiantes tienden a abrirse mucho al budismo, al hinduismo, a las religiones orientales, porque su filosofía comulga del mismo género con ellos. Wow, esto te ilumina mucho cuando tú escuchas tus profesores. Y como yo digo a mis estudiantes que quieren ir al mundo budista o hinduista, todos hoy día somos budistas. No digo nosotros los cristianos, pero Occidente, América Latina, académica, es más budista en mucho sentido que es cristiano.
porque es unista. Se unió con con el bloque de todas las religiones del mundo. Hay un hombre muy malvado, por cierto, que se llamaba George Bernard Shaw, muy importante, que dijo lo que deberíamos todos conocer a partir de hoy. Solo hay una religión. Aunque existiera centenares de versiones de ella. Es unista total, Shaw, y revela su unismo en su corazón duro y las cosas que él dijo en cuanto al valor, redujo Shaw el valor del ser humano prácticamente a nada. O sea, matar a un ser humano no era nada para cumplir los propósitos que pudiera tener el Estado. Y qué curioso, hoy finalmente me cayó la peseta de dónde viene esto de la guerra de las galaxias, el lado oscuro de la fuerza. Recuerda que se hablaba del lado positivo de la fuerza, el lado oscuro de la fuerza. El yin y el yang, ese es el símbolo, y nota que el símbolo es un círculo y este círculo reúne todo. Y literalmente yin y yang significa oscuro, brillante. El lado oscuro de la fuerza, lamento por ustedes, mujeres, es la parte femenina según esta filosofía. Y el lado de luz de la fuerza es el lado masculino. Pero al final, todo es uno. Y eso es parte del Tao o el taoísmo de China, que son usados para representar o referirse a las dos fuerzas fundamentales y opuestas y complementarias a la vez, pero interconectadas, que se encuentran en todas las cosas. Y que esta filosofía atribuye a todo lo que existe en el universo. Este factor de yin y yang significa todo lo que existe en el universo al final, porque todo es parte del yin o el yang y son parte del uno. Entonces, la homocosmología. El unismo concibe el mundo como autocreador. Y eso es lo que les estaba, creo que, diciendo en la discusión la semana pasada, que los cientificistas siempre dicen, cuidado con los cristianos, que no permita que ellos te empujen como científico al inicio del cosmos o el inicio de todas las cosas. Porque al empujar el ser humano en su pensamiento a este inicio tiene un problema. Pero ellos resuelven esto en el sentido de que el universo es autocreador. Hasta el famoso cosmólogo Hawking, que era un hombre un genio que andaba en silla de ruedas, él creía eso, que el universo creó a sí mismo desde la nada. Totalmente ilógico. Y cuando usamos un poco de lógica, colapsa su argumento. Todo está compuesto de la misma sustancia, ya sea materia, espíritu o mezcla. Existe un solo tipo de existencia que de una forma u otra
veneramos como divina. En la homocosmología que vemos claramente en Romanos capítulo 1, que dice que rechazan el Creador y adoran a la criatura, al hombre, imágenes del hombre, serpientes, reptiles. Siempre el hombre crea un ídolo y los unistas todos son idólatras. Como dijo Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Hay más ídolos que usted cree y el hombre es creador de ídolos. Existe un solo tipo de existencia para ellos que de una forma u otra veneramos como divino. Aunque existe una diferenciación aparente, es decir, el hombre y la mujer, es solo una diferencia aparente. ¿Cómo es aparente? Si quiero declararme mujer, lo puedo hacer porque solo aparente, porque todo es uno, todo es lo mismo. Inclusive toda jerarquía, todas las distinciones se eliminan en principio y todo tiene el mismo valor. Piensa qué sucede con el ser humano, el valor del niño en el vientre, el valor de un anciano. Con esta filosofía se cree, como dice el salmista, que los lugares oscuros de la tierra están llenos de casas de violencia. Va a crear un hombre cruel, sociedades crueles. Por eso todo el mundo de África, de Asia, los musulmanes, hindúes y budistas quieren ir a Europa y Occidente para escapar este mundo terrible en que viven porque sus religiones crean lugares oscuras y violentas. Y con ellos vienen a nuestros continentes y traen su propia oscuridad y violencia, y por eso hoy día vemos tanta violencia. Esta es una homocosmología, una cosmovisión basada en semejanza. El término clásico para esto es paganismo, la veneración de la naturaleza, la adoración de la criatura. Entonces, cuando pensamos en esto, hermanos, debemos pensar en las consecuencias de una homocosmología para la familia, para el ser humano, para el hombre, para la mujer, para el niño, para el orden social, para la iglesia. La homocosmología en el ser humano masculino y femenino. De ahí en potencia todo lo que estamos viviendo, todo lo que lucha doña Frese en su clínica de psicología a diaria tiene que ver con este problema que estamos hablando aquí. En su raíz es esto. El docismo es la cosmovisión bíblica y es heterocosmológico. Esta cosmovisión celebra la alteridad, la diferencia, como algunos dicen, viva la diferencia, la singularidad. Dios dividió, y qué interesante cuando analizamos la creación, Dios en su primer acto de creación, ¿qué hizo? Separó la luz de las tinieblas. Dios separa, Dios habla, divide, crea géneros, diferencias. La luz y las tinieblas son diferentes.
Solo veneramos como divino al Creador trino, personal y único, quien estableció las distinciones esenciales dentro de la creación. Se trata de una heterocosmología, una cosmovisión basada en la alteridad y la diferencia. A menudo lo llamamos teísmo. Muchos dicen que el Islam es teísta, pero al final ese teísmo colapsa igual en un monismo. Ambas cosmovisiones, ya sean implícitas o explícitas, requieren la misma certeza fundamental. En otras palabras, si una es verdadera, la otra debe ser falsa. En el universo moral de la Biblia, el conocimiento nunca es neutral. Por eso Pablo llama a estas cosmovisiones la verdad y la mentira. La verdad, hasta la verdad y la mentira es binario, dos. Pero para los hindúes, los materialistas, los budistas, los sufistas, viene siendo lo mismo, la verdad y la mentira, porque todo es uno. Al final no importa, porque todo es parte del yin y yang de esta unidad de todo. Entonces, ¿qué es el motor de esta idolatría? Romanos 1:25 es claro. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador. No se engañe, amado hermano, quien me escucha. El culto, la adoración, crea cultura. Lo que adoramos, al final, todos adoran algo. Aún los ateos rusos del ateísmo comunista adoraron básicamente su principio único, que es el materialismo dialéctico. Adoraron la criatura, la materia, porque la materia era todo para ellos. Esa mentira lleva la criatura al pecado y lleva la sociedad a la ruina, o la verdad del Creador nos lleva a unir con Él para transformar y dejar que nuestra luz brille, cambiando nuestra sociedad, nuestra familia y toda la nación. Y la esencia del hombre caído es negarse a adorar al Creador, no dar acción de gracias. Intelectualmente esto se logra elevando un aspecto del cosmos creado para que actúe como Dios. Es un reduccionismo de algún aspecto de la creación aceptada por mentira y engaño, y ahí vamos hacia abajo. Entonces lo vemos cuando estudiamos, esto lo aprendí de mi mentor Bantil, pero esta palabra arjé lo aprendí de la Biblia y es muy utilizado por la filosofía. Cuando decimos arquetipo, estamos hablando de un tipo arqué, un principio maestro. El arjé, el principio origen o sustancia primera material de la que está hecho todo el universo. Entonces, el arjé para Tales de Mileto
uno de los primeros presocráticos, él decía que todo tiene que ser de agua, todo viene del agua, todo es agua al final. Y vamos a notar esto una y otra vez con las religiones, el Tao, el budismo, el hinduismo, el materialismo, el marxismo, el posmodernismo, todos tienen el mismo problema. Anaxímenes, su discípulo, decía, no, 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 padre, yo te respeto mucho, pero yo estimo que es el aire, todo es aire. O Demócrito, no, 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 todo es átomos, todo es pelotitas muy pequeñas. Demócrito no era tan lejos en algunas cosas, pero al final es una idolatría. El hombre reduce toda la realidad a la materia, la evolución y el yo, el hombre moderno. Este diagrama es muy informativo porque tenemos el oróboro, la serpiente que está comiendo su cola, que es el círculo, y por un lado el hinduismo en este lado, y este símbolo en el centro significa Brahman. Aunque usted, mi amado hermana y hermano, tiene un Atman, un alma, según el hinduismo, este Atman es solo una parte, es una ilusión, porque en realidad es parte del alma o la realidad de Brahman. El arje, el arje espiritualizado, la unidad vinculando detrás de todo, vinculante, perdón, detrás de todo. Nosotros somos como esta gota de agua, al caer en el uno, desaparece, se aniquila en un océano impersonal. Brahman al final es impersonal. Toda la multiplicidad, es decir, de las cosas, esta computadora, mi voz, todo lo material es una ilusión. O para el budismo, al final todo es nirvana, todo es uno. Aunque el budismo dice, no, 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 ustedes están equivocados, los budistas, perdón, los hinduistas, porque yo soy Anatman, no yo. Lo que hizo budista es quitar un paso y decir, en realidad mi yo es una ilusión. Y estas cosmovisión crean sociedades con una particularidad de orden social, de ley, de educación, de cultura, y la consecuencia para el ser humano es muy grave, muy, muy grave. Porque por eso el Evangelio, solo el Evangelio puede librar las personas de estos arjés, estos principios, estos rudimentos, como habla Pablo de Colosenses 2:8, los rudimentos del mundo, los rudimentos. ¿Y estos rudimentos de dónde vienen? De principados, potestades, ángeles caídas, demonios, como dice Pablo, doctrinas de demonios que enseñan al hombre principios del budismo, principios del hinduismo, principios del islam, principios del materialismo. Esos son los arjé, los principios que arranca toda una cosmovisión. Y el ser humano va construyendo, construyendo, construyendo desde su primer principio, su arjé,
todo una cultura. Y al final todo va a colapsar y todo va a caer porque todo es un ídolo. Aquí tenemos una síntesis muy interesante y es muy importante el concepto de la filosofía perenne. ¿Por qué filosofía perenne? Porque los filósofos y los estudiosos de la religión han determinado y han encontrado que al final hay una filosofía que unifica todo, y esa es la filosofía perenne, ¿ah?, del unismo, que todo es uno. Básicamente esa es la filosofía de todas las filosofías, de todas las falsas cosmovisiones, de todas las falsas religiones. Carl Jung, el famoso fundador de la psicología analítica, era un unista terrible. Él crea el concepto de unus mundus. Ahí lo escucha. Un mundo, una realidad unificada a la que todo retorna. Wow, suena como los ciclos de budismo e hinduismo. Algunos libros que tengo de unos humanistas lo llaman la nueva síntesis espiritual. Dice que esta nueva síntesis va a eclipsar y va a destruir el cristianismo y va a tomar dominio sobre todas las cosas. Bueno, así se jactan, pero al final son ellos que van a colapsar y su sistema está colapsando y Dios se encarga de acabar con los ídolos. El Señor en el cielo se reirá a ellos, el Señor se burlará a ellos y luego hablará a ellos en su furor. Uno de los más terribles es Aldous Huxley y escribe mucho sobre la filosofía perenne, que es el unismo, el intento de crear una religión mundial, unificadora, unificada sin el Dios creador. Pregúntase por qué todos los gobiernos siempre tratan, casi todos, de marginar el cristianismo, porque es el cristianismo, el docismo, que va contra todos, porque todos están en el mismo paquete. Entonces no debe sorprendernos que la izquierda, los humanistas, los gobiernos pecadores se unifiquen con el Islam y con la izquierda porque es el mismo paquete. Todos son parte de la filosofía perenne. Algunos lo llaman la coincidentia oppositorum, es decir, lo que unifica los opuestos. Nietzsche, el famoso filósofo de la muerte de Dios, amaba este concepto, pero él dijo, lo voy a superar, porque dijo, vamos a ir más allá del bien y el mal. Dios habló del bien y el mal y que el hombre iba a determinar el bien y el mal. No, Nietzsche dice, no, yo voy más allá del bien y el mal. Pero al final estaba diciendo lo mismo Nietzsche, la unión de todos los opuestos. De ahí debe sorprendernos que tenemos manifestado en todo lado este asunto de la androginia, que los hombres quieren ser mujeres y las mujeres hombres y todos van perdiendo su identidad para fusionar. Eso es porque están jalados por esta coincidencia oppositorum, porque odian lo binario, la diferencia, la separación. El cristianismo es terrible, dicen ellos, porque el cristianismo divide, separa.
Dice, usted va al infierno y usted va al cielo. Ellos no pueden tolerar esto y por eso la gente hoy día no quiere hablar del pecado y los cristianos tienen miedo de la ley bíblica porque les da vergüenza, porque todo el mundo va contra. Entonces, esta gran obra, la gran obra de la ecología profunda y todos ellos es la fusión del bien y el mal, la luz y la oscuridad, destruyendo la moralidad binaria. ¿Qué es la moralidad binaria? El bien y el mal. La ética, al final es lo mismo. Y eso es lo que ha hecho el Foro Económico Mundial, la Agenda 2030, el ONU. Todos son expertos en la filosofía perenne. Esta sabiduría perenne y Carl Jung, muy importante, la clave para la idolatría del unismo. Vamos a buscar, tenemos como 6 minutos más para llegar a la hora, ¿verdad? Según mi reloj. Vamos a seguir un poquito más. Entonces, Carl Jung es muy importante, ya lo mencionamos. Y aquí está el hombre. La psicología analítica, Jung establece las bases de la psicología transpersonal desarrollado por Stanislav Grof, otro muy importante. Son nombres que ustedes deben ir conociendo. Logrando estar en contacto con el ser interior del uno y unir los opuestos de nuestra vida. Intenta unir el bien y el mal, eliminando así cualquier sentido de culpa. Freud y Jung ambos quieren eliminar la culpa porque la culpa lo sentimos porque la realidad final divina es una realidad de bien y el mal. Pero si fusionamos el bien y el mal, ya no hay culpa porque todo es lo mismo. Y ellos creían que iban a curar la enfermedad del sentido de culpa en el ser humano, haciendo esta unión de los opuestos. Ya todos somos parte de un gran uno. Y el bien y el mal son partes fundamentales de la naturaleza, de la realidad. Y él lo llamaba, como lo mencionamos, unos mundos. One world, un mundo, un solo mundo. Pero no está hablando ontológicamente que solo hay un mundo, lo que está hablando que todo es uno en el mundo. Porque el término se refiere al concepto de la realidad subyacente, unificada, a partir de la cual todo emerge, a la cual todo retorna. Jung es un maestro, es un chamán, es un ocultista. Cuando se descubrió el libro rojo de Jung, se sabe que el hombre estaba jugando con demonios, espíritus, y el oculto era parte de su mundo. Claro que sí, porque el hombre está siendo activado por los arjé enseñado por demonios. Y claro, los filósofos y los que trabajan alrededor de la psicología, la filosofía perenne, como este gran libro, aquí mira todos los diferentes autores de este libro de la filosofía perenne y la psicología. Aldous Huxley es otro. Yo tengo ese libro, si alguien quiere leerlo,
no lo leas antes de acostarse, por favor. Terrible este hombre. Pero él está diciendo lo mismo, Huxley. Y esta frase, la filosofía perenne, es muy importante porque nos enseña que solo hay dos religiones. Para ellos solo hay uno, porque para ellos el Dios creador no existe y al final ellos van a ganar porque todo es uno. Pueden hallarse rudimentos de la filosofía perenne en las tradiciones de los indígenas, amados hermanos, pueblos primitivos, en todas las religiones del mundo y todas las regiones del mundo. Y en sus formas plenamente desarrolladas tienen su lugar en cada una de las religiones superiores, sea animistas tribales o sea las grandes religiones, todos chupan del espíritu de la filosofía perenne. Y claro, los indígenas mayormente eran unistas, animistas, y todo era parte del gran espíritu que era ¿cómo se llamaba? La madre tierra, la Pachamama y todo eso. Una versión de este máximo factor común en todas las precedentes y subsiguientes teologías fue por primera vez escrita hace más de 25 siglos. Y desde entonces el inagotable tema ha sido tratado una y otra vez desde el punto de vista de cada una de las tradiciones religiosas en todos los principales idiomas de Asia y Europa. Huxley, esto es escrito de Peter Jones, es Leibniz, el filósofo Leibniz que acuña la frase filosofía perenne o filosofía perennis, que es la filosofía perenne, la que siempre está en todas las religiones fuera del cristianismo y el judaísmo bíblico. Pero el judaísmo, al rechazar Cristo, tiene su tendencia a caer en unismo. Ahí lo vemos en el famoso Kabbalah hoy día, que es una filosofía muy perdida en el unismo. No es trivial, amados hermanos. No es trivial lo que creemos sobre la Biblia. No es trivial lo que estamos estudiando aquí. Esto es como una espada que divide todo el planeta en dos grupos. Este hombre también muy importante, Mircea Eliade, nota su libro aquí, Mefistófeles y el andrógino. Mircea Eliade es un estudioso de las religiones y él decía que el ideal pagano es siempre androginia y la eliminación de los opuestos. Entonces, debe sorprendernos que hay gente hoy día que actúen como, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó, estos que andan creyendo que son gatos o perros o animales o... Terians. Exactamente. Esto viene de esta filosofía y crea esta confusión como todo es uno. Yo puedo ser lo que yo quiero ser. Si me identifico como un lobo, si me identifico como un perro, un gato, un hipopótamo, todo es lo mismo. El objetivo último de la individuación, el individuo logra unir
los opuestos para lograr supuestamente un holismo integral y la sanidad interior. Ay, Padre Santo, no lo hagas, porque no te va a traer sanidad, sino te va a traer dolor y muerte. Ese documento discute el concepto de coincidentia oppositorum. La coincidencia quiere decir la unión de los opuestos, el hombre y la mujer, el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Pero ¿qué hizo Dios como primer acto de la creación? Dividir la luz y las tinieblas. Dividir las aguas de la tierra. Separar. La unión de los opuestos es un concepto muy peligroso. ¿Por qué? Porque todo es uno y tiene que ser así para ellos, pues han negado al Creador y adoran y sirvan a la criatura, dice Pablo en Romanos 23, 1, 23 al 25. Este también se llama Mysterium Conjunctionis, el misterio de la unificación. Entonces, con razón, el Foro Económico Mundial quiere un solo mundo, una sola religión, y la única forma de crear esta religión mundial es acabar con el cristianismo. Por eso nos odian más que el Islam, porque el Islam al final es parte de ellos. Y esto es lo que ellos llaman en la ecología profunda, en todo esto de del cambio climático, y todos los ecologistas radicales se llama the great work, la obra grande de la ecología profunda, la espiritualidad ocultista de Jung y de los alquimistas y los de la tradición hermética. Estamos yendo a todas las raíces de esta cloaca que es el unismo. Y claro, aquí lo estamos viendo cómo va manifestando la androginia en esta bruja. Y digo bruja porque es terrible. June Singer, aquí está su libro Androginia, que dentro de mí están los opuestos, la unión de los opuestos. Esa es la gran obra. La homosexualidad es un sacramento del monismo para ellos, o el unismo, o la vida no binaria. Por eso siempre hablan de lo no binario. Perversión sexual siempre va de mano con la idolatría de la no binaria. Y esta mujer, Singer, interesante, que fue analista junguiana y miembro del Instituto de Jung. Una mujer perversa. Y otro de sus discípulos que habla del retorno de la diosa, Barbara Walker, en su libro Restaurando la Diosa. Los ritos, nota el nombre del libro es Restaurando la Diosa, igualdad de ritos. Ella está jugando con los derechos humanos, pero está hablando de igualdad de ritos, creando ritos satánicos para la mujer moderna. Estoy llamando a dejar la religión de las parroquias, dice ella, de la palabra revelada,
y abrazar la religión centrada en la naturaleza, dice Barbara Walker, que adora a Gaia, el espíritu de la tierra, como Dios. Es terrible, hermanos. Eso todo ejemplos del unismo. Y aquí terminamos para sacar, bueno, ya se fue el tiempo. Solo mencionar, es muy interesante el famoso uróboro, la serpiente comiendo su cola. En este artefacto que se encontró, no sé dónde, pero es un dibujo que encontraron y el griego escrito aquí se puede leer y dice in ta pan, y lo que quiere decir todo en uno. Entonces, el círculo de la serpiente comiendo su cola, todo está ahí, porque todo es uno y todo queda dentro del círculo. Y claro, a partir de la alquimia, la masonería y muchas de las escuelas filosóficas y simbólicas han utilizado y estudiado el uróboro, con lo que muestra la dualidad presente en todo. Terrible, amados hermanos. Vamos a parar aquí y vamos a tomar los 5 minutos. Yo tengo 2:10. Ok, entonces volvemos a las 8. Yo tengo las 8:09. Ok, volvemos a las 8:15 para seguir con el reloj del profe Randy. Correcto. Bueno, ahora seguimos con la segunda parte. Yo había planeado posiblemente una actividad, pero creo que la parte teórica de esta lección es demasiado importante. Entonces necesito que aguanten solo una cátedra, esta vez sin mucha actividad, porque necesito que agarren esto y que quede clavado en tu corazón y cerebro. Ahora debemos estar preguntándonos qué es el resultado, qué es la consecuencia, qué es el costo que paga la humanidad por este unismo en todas las religiones fuera del cristianismo bíblico. Y tristemente algunos cristianos son lo que llamamos sincretistas, entonces tienen un pie en el reino y otro, como decimos en inglés, sobre la cáscara de un banano. Así que no están como muy firmes, como digamos, porque los pastores no los están vinculando firmemente con la cosmovisión docista bíblica, vinculados, cimentados en la Trinidad ontológica, la Trinidad cristiana. Entonces, el resultado es la deshumanización. Y claro, toda la fenomenología que estamos sufriendo ahí en la sociedad, la pérdida de identidad, su raíz es esto. Entonces, tenemos que clavar esto una y otra vez, esta diferencia. Y lo lindo de esta enseñanza, amados hermanos, que es simple. Solo hay 2 religiones. Solo tienen que recordar eso. Y mi motivo hoy es convencerlos de eso, porque yo podría, el otro PowerPoint que tengo es mucho más largo, que da ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, comprobando mi tesis. No es teórica,
es una realidad y produce tarde o temprano en las sociedades que adoptan estas religiones un colapso moral al unir los opuestos, la coincidencia oppositorum del bien y el mal que se fusionan, la ética desaparece y solo queda lo que es. Y lo que es, sea mal o sea bien, es lo mismo. No hay diferencia. Todo es uno. Es la destrucción de la humanidad. El ser humano deja de ser una criatura hecha, hermosamente hecha a imagen y semejanza de un Dios personal. Se reduce a una materia impersonal o una energía mística que al final, si es materialista, atea, se acaba en su disolución de la materia y desaparece para la eternidad. O si es budista o hinduista, se aniquila. No hay fin, no hay esperanza en este mundo, como dijo Pablo. Pero la Biblia dice, y eso es el antídoto absoluto al arge falso, es muy sencillo. En el principio creó Dios. Esa es la diferencia. O todo es creación de Dios y parte de Dios. Por eso me van a escuchar a menudo que siempre vuelvo a qué es tu punto de partida, qué es tu referente. Si tu referente, tu punto de partida, donde usted arranca su pensamiento, no es Dios y su palabra, está siguiendo un arjé, un principio, un rudimento que te va a llevar al homocosmología, al error homocosmológico. El universo creándose a sí mismo a partir de un principio interno. O la verdad heterocosmológica, un creador externo, personal, irracional, que habla y trae a la existencia una realidad binaria. Y Colosenses 2:8 es muy claro, amados hermanos, muy, muy claro. Miren, amados hermanos, que nadie los haga cautivos, que nadie los lleva como botín de guerra, literalmente en el griego, por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. La palabra principios elementales es arge, o en este caso es otra palabra quizá hasta más profunda, es stoicheion, lo que quiere decir algo ordenadamente en arreglo o constituye en serie un principio, fundamento inicial. Entonces son los principios enseñados por principados, potestades, demonios, doctrinas de demonios que crean todo un sistema religioso que cautiva la mente, cautiva la cultura, cautiva la familia, cautiva toda una civilización. Pero Pablo, o el autor de Hebreos, usa la palabra arge en Hebreos 6:1 y 2, cuando habla de los elementos, principios de la doctrina de Cristo. O sea, la doctrina de Cristo es el arjé que viene para sanar y para contrarrestar los arjé
de todas las otras filosofías. Por eso la doctrina de Cristo es tan importante, porque la palabra arjé tiene que ver con dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primeramente, principado, principio, punta o rudimento. Esos principios, o la gente los agarra desde Cristo y la doctrina de Cristo y la Biblia, o los van a agarrar de principados, potestades que enseñaron estos principios y rudimentos de las costumbres de hombres en toda la tierra, lo que Pablo llama en 1 Timoteo 4:1 doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿La fe en qué? La fe en el arjé, es decir, los principios elementales de Cristo, para ir a poner su fe en otros principios elementales que son principios o arjés o stoicheion. Un amigo mío que estudia eso muy profundamente, dice, él llama los principados y potestades stikias. Los stikias son los que son los protagonistas de los stoicheion, estos principios y rudimentos. Entonces son dos palabras, arjé y stoicheion, que es la palabra en Colosenses 2, 8 y 9. Pero amados hermanos, tenga plena seguridad que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. No hace falta filosofía griega, no hace falta ninguna otra filosofía, porque Cristo es el creador de todo, y partiendo de él tenemos todo lo que necesitamos para la vida, la santidad, la ley, la sociedad, el orden social y la familia y la educación. Entonces, el diseño binario de la realidad. Aquí lo vamos a tomar desde la creación. Quiero que noten cómo Dios, como creador, revela esta realidad, porque solo hay dos realidades, la realidad binaria, que es la real realidad, o la falsa realidad de la supuesta realidad, que es la verdadera ilusión, que es la no binaria. Su primer acto, como ya mencionamos, Dios separó la luz de las tinieblas y creó el día y la noche. Es un binario del tiempo. Estamos hablando de cosmología, amados hermanos. Los cosmólogos, los físicos, tienen que estudiar también, los filósofos, el tiempo, porque todas las religiones tienen una filosofía del tiempo. Su segundo acto es separar su tercer acto. Y el cuarto, también una declaración binaria. Qué interesante, amados hermanos, que la palabra Jodesh, que es santidad, el verbo hebreo kod, significa dividir, separar. Lo que es santo ha sido separado del mal, separado. El diablo vino y decía en cuanto a Cristo que no tenía nada que ver en él, no tenía nada en él.
porque no tenía ningún factor de mal en él, porque él era santo, separado, puro para su Padre. El segundo binario está creando un binario en el espacio. ¿Ah? Los cosmólogos hablan del espacio y el tiempo. Bueno, el espacio, cielos y tierra. Luego crea otro binario entre la tierra y el mar, separando otro binario. La realidad es binario y esta gente no binaria, ellos están viviendo una triste y falsa ilusión fuera de toda realidad. Y el cuarto acto, el árbol del conocimiento que crea el binario del bien y el mal. Y es Dios que determina el bien y el mal, no el hombre. El humanismo, lo que el humanismo quiere decir que yo determino el bien y el mal. Yo determino mis valores. Yo, no. Tengo que empezar con Él, porque Él determina su ley palabra, separa lo que es ético, lo que es moral, lo que es bien, lo que es santo, lo que es profano. Tremendo esto, hermanos, tremendo. Y es tan básico, tan fundamental, que Bantil dice algo que a mí me ha costado realmente comprender, pero ahora lo estoy comprendiendo. Dice que la base de la razón y la lógica es binaria. Con razón, doña Fresa, y la gente tiene problemas psicológicos. Con razón, las universidades están en un estado de colapso. ¿Por qué? Porque ya lo binario ha colapsado y ya no se puede decir A no es B, que es el principio de la no contradicción, que es la primera regla de la lógica. Entonces, cuando yo hablo, yo uso un sujeto, yo voy a manejar mi carro, el predicato, sujeto yo y predicado. El que predica, el que habla, el que razona, siempre tiene que razonar usando un sujeto y un predicado. El unismo, el lenguaje colapso, por eso el lenguaje hoy día en el posmodernismo está en un colapso. Sin la naturaleza binaria de toda la creación no existe la predicación. Cuando Bantil dice predicación, no está hablando de un predicador que predica, pero claro, quien predica, declara, él tiene que usar sujeto y predicado, pero la palabra predicación en este caso quiere decir tomar un sujeto y usar un predicado para hablar, para razonar, para pensar. Porque sin una realidad binaria, el sujeto y predicado se unen y colapsa porque no hay diferencia. Y la lógica colapsa, la realidad colapsa y la gente anda en Babilonia, en Babel, en pura confusión de género, confusión de familia, confusión moral, confusión ética. No saben qué es arriba, qué es abajo, de dónde vienen, quién soy, dónde estoy y a dónde voy. Son preguntas básicas para una cosmovisión, pero esta cosmovisión unista al final miente en toda la identidad. Pero el docismo,
la lógica florece. El razonamiento cristiano se basa en que Dios, a través de su palabra, es el punto de referencia final que sostiene las distinciones. Él separa, Él divide, Él dice bien y el mal necesarias para el pensamiento humano. Entonces ya por primera vez comprendí Van Til cuando él decía, sin Cristo no se puede ni predicar en el sentido lingüísticamente hablado de decir algo. No puedo afirmar nada porque todo colapsa en el orden de lógica. Claro, no colapsa totalmente porque el hombre, aunque está loco en su afirmación unista, vive en una realidad. Entonces la realidad está chocando con su cosmovisión falsa, su religión falsa, su humanismo falsa, su metafísica falsa, su ontología falso. Y aquí está muy sencillo. De la gramática, el sujeto jala el predicado, el sujeto responde quién o qué, se habla la oración, y el predicado responde qué hace o qué es el sujeto. Yo quiero un carro nuevo. El paraguas es azul. Pero si no hay diferencia entre azul y rojo, o paraguas y no paraguas, al final colapsa hasta el lenguaje. Y eso es lo que está pasando. La moral está colapsando, la diferencia está colapsando, los jóvenes no saben a dónde van, no saben a dónde van porque no saben quiénes son, no tienen identidad porque ha colapsado y todo ha sido chupado por el unismo que nos está mintiendo y buscando que mentir, robar, destruir y matar. Y entonces analizamos esto un poco con una matriz diagnóstica de la realidad. Aquí tenemos el unismo, el ídolo, el docismo, la revelación. Aquí vamos a examinar orígenes, naturaleza, ética, destino final. Aquí tenemos creación, naturaleza, caída o redimida, la ética, moral y la escatología. El destino final tiene que ver con la escatología. ¿A dónde vamos? Estamos hablando de una cosmovisión, los elementos de una cosmovisión. Entonces, con los humanistas idólatras, unistas, el arjé siempre es un principio impersonal. Y en el caso de este Alá, bueno, ellos, los musulmanes, dicen que es personal, pero al final ese Alá es solo una fuerza semi-personal que demanda que yo me sujeto. Pero no hay Espíritu Santo en el Islam, no hay amor, solo sumisión, sujeción. Crea como su arjé un totalitarismo porque todo tiene que venir bajo ese dominio falso de un principio, un rudimento falso. Lo no binaria es una fusión. Todo fluye, no hay límites. El relativismo, la ilusión, bien y el mal se fusionan.
O con Nietzsche, vamos más allá del bien y el mal. Y la total despersonalización, la disolución en el cosmos, y se acaba como el fundador de Apple se hizo budista porque él no pudo encontrar quien le explicara la diferencia y se acabó con su vida cuando murió budista, tristemente, porque no había un cristiano quizá que le explicó de tal manera que él pudiera comprender y salir de esta mentira. El diablo lo engañó. El docismo parte de la revelación. Ese Dios se ha revelado en su palabra, se ha revelado en el hombre, se ha revelado en la naturaleza, en la creación. Es personal. Él separa, él divide. De ahí la noción de binaria, distinción. Hay absolutos, hay leyes, distinción moral. Nota la palabra distinción, categorías. Categorías son separaciones, personas son diferentes y comunión. Y la maravilla del cristianismo, aunque nunca vamos a ser divinos, podemos vivir en unión con Dios, porque ese Espíritu Santo viene sobre mí y Cristo en mí, en la esperanza de gloria. Entonces, es una unión tremenda, aunque separado, porque Él es Dios y yo soy criatura, pero Él vive, habita en mí, porque ha encendido mi lámpara, mi alma, que es mi lámpara, con el fuego del Espíritu Santo, y tengo koinonia, tengo comunión con alguien personal, real, que cambia todo, porque es el creador de todo. Toda la verdadera integración viene con el concepto bíblico de tapant. Que yo sepa, yo soy el único teólogo, misionólogo que enfatizo el concepto de tapanta. Yo enseñé tantos años sobre ir y hacer discípulos a todas las naciones. Todas las naciones es panta ta etne. Panta, todas, ta etne, todas las etnias, todas las naciones. Pero conociendo esta frase en el griego, empecé a ver la frase tapanta. Y aquí hay uno de los más lindos que Cristo ha propuesto en sí mismo. Algo inquebrantable de reunir todas las cosas, todas las cosas, tapanta en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todavía tenemos una tierra con mucha gente en rebelión, muchas naciones en rebelión, principados y potestades todavía tratando de afirmar su potestad cuando han sido derrotados, pero la iglesia que no está caminando a la altura de los hijos de Dios, no está ordenando estas cosas y cumpliendo la gran comisión como debería. Cristo es el verdadero punto de integración del universo. Él no es un arjé ciego, como todo es agua, todo es indefinido, todo es aire, como los presocráticos. No es un principio impersonal, sino la persona divina que sostiene la distinción entre el creador y la criatura, trayendo perfecta armonía sin borrar nuestra humanidad. Qué linda cosa, hermanos, qué linda cosa.
qué Dios, qué palabra que tenemos. No tenemos nada que avergonzarnos, hermanos. Después de esta noche, usted debe sentir profunda lástima por los profesores en la U porque están perdidos, ciegos, enceguecidos por arjés, falsos rudimentos en su pensamiento. Entonces, la tarea del apologista, ¿qué es? Esto en nivel 3 vamos a entrar mucho más profundo. Perdón, es nivel 2 o 3, ya estoy enredado, Fresi. Nivel 2, perdón. Eh, detectar el reduccionismo, identifica cuál es el arjé del interlocutor, es decir, ¿dónde dice todo es algo? ¿A qué aspecto de la creación, materia, evolución, el yo, la energía ha reducido la realidad? Desmontar el ídolo con el martillo de la palabra, con la lupa vamos a detectar, muestra cómo ese ídolo es insuficiente para explicar la lógica, la moralidad y cómo en última instancia deshumaniza a las personas. Destruye la mujer, dice que el hombre es solo un ser tóxico porque es masculino, dice mentiras sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la familia, sobre el niño, sobre la creación. Ni siquiera permite que lo llamamos creación, tenemos que llamarlo naturaleza, porque no quieren llamarlo creación. Y presentar ese creador que traza una línea de distinción, presenta al Dios heterocosmológico, el único fundamento que sostiene la razón, la dignidad y el propósito. Porque sin él no podemos ni siquiera razonar. Bantil fue claro en esto y por eso la gente hoy día no están pensando racionalmente. Y para terminar, a ver qué hora es. Tenemos tiempo para preguntas, ¿qué he dicho? Restaurando la línea. No fuimos creados para disolvernos en la nada de un universo impersonal. El materialista, el marxista dialéctico materialista se acaba en lo impersonal porque su universo es impersonal. El budista, el musulmán, todos caen en lo mismo. Fuimos creados como individuos distintos, con mentes capaces de razonar y almas capaces de amar para conocer eternamente al Creador que nos formó. Qué lindo. Hermanos, ojalá que hoy quedaron convencidos que solo hay dos religiones. Si no quedaron convencidos, bueno, tendríamos que volver a tocar el tema, pero me sorprendería. ¿Preguntas, comentarios? Mientras preguntan, démosle un aplauso virtual ahí al profesor. Me inspiré hoy, hermanos, me inspiré. Solo queda decir que toda esta clase, agradeciéndole, ¿no? A usted, primeramente a Dios, solo es confirmación.
de donde Amén. el Señor nos Amén. está alineando. Amén. Gloria a Dios, Jesús. Amén. La confirmación es necesaria porque yo a veces necesito como saber y ver, ay Dios, estoy todavía alineado porque me has confirmado dónde camino. Dios es tan generoso con nosotros para confirmar. ¿Otros comentarios, preguntas, dudas? Tal vez es posible que pongan también algún tipo de ilustración. Puede ser que ustedes lo hayan visto ya en la academia, hayan visto este tipo de ideas en las redes sociales, cómo comienzan, ¿verdad? Ujú, A penetrar toda la cultura ujú, y las personas van guiando sus decisiones con base en esas nociones que toman más y más lugar en la mente porque todo está muy enfocado hacia ahí, ujú. eh, contrario al cristianismo. Entonces, por eso en ocasiones nos sentimos nadando contracorriente. Ujú. Porque en efecto somos, ¿verdad? Como ese pececito en The Chosen, no sé si han visto Ajá, la ajá. serie, ¿verdad? Lindo eso. Bien, ahí está Elizabeth con la mano levantada. Adelante, Elizabeth. Sí, muchas gracias. Realmente bastante interesante y edificante lo que nos acaba de exponer, doctor Randy. Y justamente yo vengo acá de Perú, siempre acá en las academias, acá hay academias preuniversitarias para entrar a la universidad. Justamente hay unos apartados que nos preparan en el tema filosófico para poder postular a la universidad. Y Wow. justamente que ya que usted exponía y explicaba las ideas, justo toda esta cosmovisión pagana es lo que nos insertan en la mente a nosotros los postulantes, ¿no? Y justamente me estaba acordando que mucho tiempo yo abrigué sobre el tema del relativismo, ¿no? Que todo es relativo, no hay Ujú, bien ni el mal, todo es ujú, relativo, nada es certero, ¿no? Y justamente he recordado que esa parte tenía como metida, pensé que estaba bien, y con lo que ha explicado me ha confirmado que es una idea pagana, ¿no? Y al respecto, no sé, una pregunta, hermana. Estos lugares de preparación no son cristianos, son lugares de preparación para que usted califica, pero son seculares, donde usted tiene que calificar. correcto, Entonces quieren lavar tu cerebro antes de llegar a la U, para que sea bien dócil, atontada para recibir lo que te están alimentando. correcto, así es. Y Wow, bueno, y wow. te lavan tanto, o sea, te convencen tanto, porque si piensas diferente, sientes como un desprecio del grupo, ¿no? O sea, yo he sentido que en su momento he sido muy convencida, porque te repiten la pregunta y te repiten. Y bueno, a veces uno por querer salir adelante o tener una educación superior para poder también contribuir con bueno, tener un mejor estatus de vida, ¿no? Sigue esta línea, ¿no? Al menos aquí en Perú es algo como que impuesto. Si tú no pasas por Wow, la academia, no postulas, wow. no respondes estas preguntas o tu idea no está con esta ideología, porque ahí no hablan del cristianismo, es pura, en el tema, en el aspecto filosófico, te preguntan puras ideas paganas. O sea, ¿cuál es la apertura de Karl Marx? ¿Cuál es la apertura de varios filósofos que usted ha mencionado? Entonces, nosotros tenemos que saberlo de memoria, si no, no entramos No a la universidad. mencionan a Van Til ni Schaeffer, Francis Schaeffer, estoy No, seguro. no mencionan. Es todo lo pagano nada más. Y justo me Wow. recordaba de todo eso. Ay, bueno, el Señor tiene misericordia, ¿no? Sé que no solamente por mí, sé que por muchas personas y que justamente como usted lo ha planteado, que nuestra idea es heterocosmológica, me da a mí más solidez para poder no convencer, sino
de cierta manera poder compartir esta información que nos da más sentidos como humanos. O sea, bueno, uno se siente, con lo último que dice, nos sentimos dichosos, o me siento dichosa de ser parte de esta creación, ¿no? Y ser criatura de nuestro creador. O sea, da propósito a nuestra vida, ¿no? Pero al respecto, hermano, doctor, tenía una pregunta. Sé que nosotros tenemos una distinción, ¿no? Eso me queda claro, que Dios está primero y nosotros somos criatura de nuestro creador. Pero al momento en la Biblia hay varios versículos en el Nuevo Testamento que mencionan varios párrafos que somos uno en Cristo, ¿no? Si somos personas o somos criaturas diferenciadas de nuestro creador, ¿por qué el Señor o Dios en el Nuevo Testamento menciona en varios versículos que somos uno en Cristo? ¿A qué se refiere cuando menciona en estos pasajes, estos dichos, ¿no? Donde dice que, por ejemplo, estaba buscando acá algunos versículos, en Colosenses, por ejemplo, bueno, eso no, acá había un versículo donde indica que somos uno en Cristo, que no, ya en Gálatas 3:28, que indica, ¿no? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿A qué se refiere cuando menciona eso, no? O sea, no nos diferencia, ¿no? Acá un poco como que porque somos ahora parte de la gran familia de Abraham y hemos sido injertados en el gran olivo de las naciones. Entonces estamos en Cristo y somos uno porque somos parte ahora de una familia, de los redimidos. Somos príncipes y princesas, virreyes, sacerdotes y príncipes de su reino, de su servicio. Y somos unos en este sentido, somos una familia en Dios. Ahora, estamos en Cristo, pero no somos Cristo. Cristo en mí, pero nota que hay una diferencia. Cristo y yo, y Él habita en mí, pero hay una separación. El Espíritu Santo viene a habitar en la lámpara. Dice que el espíritu de un hombre es lámpara del Señor. Cuando nazco de nuevo, esta lámpara recibe la luz y fuego del Espíritu Santo, el aceite, para brillar. Pero mi lámpara es mi lámpara, porque es mi espíritu. ¿Me explico? Pero esto en la Biblia llamamos unión, porque es una unión de voluntades, una unión de obediencia, una unión de estar en el Espíritu y caminar con Él. Entonces, no tenga temor de la palabra uno, porque hay un bautismo, hay una fe, hay un Señor. La palabra uno no es malo, solo en el contexto que ellos lo están haciendo para borrar la distinción. No sé si logré explicarme. Sí, me quedó muy claro. Quisiera agregar algo a eso. No sé, Eu, si tú querías agregar algo a esto o si tu pregunta es otra. Sí, es sobre el Ah, ok. mismo tema, pero no es agregar algo. Ok, tal vez si me permites un minutito para agregar algo a esto que acaba de Ujú. mencionar el profe Randy, porque esto tiene muchísimo también que ver con, de hecho Jesús dice que ellos sean uno, así como el Padre y el Hijo son uno, Juan ¿cierto? 17, correcto. Nos está hablando acerca de la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es un principio y un misterio maravilloso. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno sin perder cada uno su
su particularidad. Lo pueden Correcto. ver a diferencia del unismo que te borra, que tienes que hacerte uno con el universo, que te diluyes en la nada. En el caso de la unidad, de la Trinidad, tiene que ver con que cada uno de las personas de la Trinidad mantiene su naturaleza, su función, sus características en el orden perfecto y bajo el vínculo del amor. Eso es lo que Dios nos enseña a nosotros. Tú no Correcto. dejas de ser Elizabeth, Matías no deja de ser Matías, Eu no deja de ser Eu. Entonces, en Dios se explica la diversidad. Vean qué maravilla. ¿Por qué? Porque Él nos enseña que la verdadera diversidad tiene que ver con el respeto de la diferencia Correcto. y tiene que ver Lindo, con lindo. cómo nosotros, siendo diferentes, aprendemos a amarnos, a respetarnos y a valorarnos. Pero en el unismo no hay respeto por la diferencia. Todos tienen que hacerse uno, ¿verdad? Entonces el hombre y la mujer se tienen que funcionar, o sea, diluye la identidad personal para hacerme parte del grupo. Entonces yo tengo que ser parte de una categoría, ajá, que era lo que el profe Randy decía. Entonces soy de los de este grupo, soy de los de estos otros que Mm. se identifican con los tales y tales, o soy de estos otros. Entonces mi identidad se pierde. Ujú. Vean entonces cómo el Señor, ¿verdad? Nos da a nosotros de sí y nos enseña a nosotros cómo esa unidad se debe conservar sin perder las diferencias y el individualismo de cada con el que Él nos creó, porque Él nos hizo seres individuales con cualidades características y nunca se pierden. Ujú. ¿Lo pueden ver? Ok, Solo, adelante. solo en el cristianismo, Ujú. Elizabeth, se explica la unidad y la diversidad, porque la Trinidad es tres y es uno. Es Hay uno a la vez. unidad y hay particularidad. De ahí Ujú, los teólogos hablan de la Trinidad económica, porque económicamente Cristo se sujeta al Padre. Ah, entonces cuando una mujer ujú. se sujeta a su esposo, ¿es inferior? No. ¿Es Cristo inferior al Padre? No. Pero en la economía del hogar, la mujer se sujeta al esposo. Y la razón que no entendemos esto en la familia, porque no entendemos la Trinidad económica. La Trinidad económica es otra cosa diferente que la Trinidad ontológica. Ontológicamente, Cristo es igual que el Padre y el Espíritu Santo son todos divinos y son unos. Ujú. Así como en el cristianismo, el esposo respeta a la esposa Exacto, y como le da Cristo un respeta valor, al Padre. ajá, le da un valor, ¿verdad? No como, como se practica culturalmente en muchas de nuestras culturas latinoamericanas, donde el esposo se ubica en una posición de superioridad. Por eso es que aquí dice, ya no hay judío ni griego, ni libre ni esclavo, porque en Cristo somos uno. O sea, hay un respeto de los unos hacia los otros y una valorización de los unos a los otros. Pero hay una economía, en la economía bíblica enseñamos la división de labores. Hasta la Trinidad Ujú, divide sus ujú, labores ujú. Son las funciones. y entonces en lo que le compete, Cristo se sujeta al Padre y lo que compete al Padre se sujeta al Cristo en lo que es su funcionalidad. Por Ujú. eso Pablo dice que debemos someternos los unos a los otros. Amén. Bueno, esto fue otra clase Eu, en esta. Adelante, Evo. Gracias. De verdad muy valioso todo lo que hemos estado aprendiendo en estas 3 clases. Ya llevo como 15 hojas de anotaciones. Em, Quería contarles
de una antropóloga que se ha venido haciendo muy famosa, creo que por buenas razones, española, que se hace llamar en redes sociales Sarah Rey, algo así, sí, Sarah.Rey. Ella, parte de su testimonio es que es la hija del hombre que llevó eh, el yoga a España por primera vez. Él fue el primer maestro yogi en España. Y entonces ella nació y hasta le pusieron el nombre de una diosa pagana, Wow, Izanami, algo así. Entonces wow. es su nombre de familia terrenal es ese, Izanami. Entonces, bueno, viniendo de este contexto, ella se hace antropóloga y se empieza a especializar mucho en todo lo que tiene que ver con neurociencias. Y en un punto, obviamente, ella practicaba todo lo que tiene que ver con esta religión. El Y hinduismo. ajá, y en un punto de sus meditaciones y sus viajes, estaba con una maestra de eso. Y entonces la maestra le está diciendo que para ascender de nivel, ella tiene que abrazar el mal que hay en su interior. Ajá. Y entonces ella empieza a llorar porque ella dice, yo no puedo hacer eso. Ese mal que hay en mí es el que me hace gritarle a mis hijos y Mm, eso yo no lo puedo abrazar. Eso está mal. Y en ese momento en que ella reconoce que ese mal no se podía abrazar, sino que se tenía que rechazar por completo, es cuando Dios se revela a ella. Ahí, wow, ahí en el instante wow, se revela a ella y ella detiene la práctica y de inmediato se fue a buscar una Biblia y empezó a leer ella wow. sola la Biblia Qué y testimonio. empezó su proceso de conversión y tiene poco tiempo de convertida, pero ha sido tremendo lo que ha hecho hasta ahora. Al menos en el mundo de las redes sociales, que honestamente no lo podemos menospreciar. Em, entonces me llamó mucho la atención que precisamente ella ese día entendió el unismo o el monismo Ujú. y lo rechazó por Wow, primera vez en su vida, habiendo wow, sido formada, nacida en él y había pasado más de 30 años en él y en un solo increíble, encuentro lo dejó. increíble, Claro, vio lo increíble. terrible de las consecuencias, Ujú, ya en la exacto, vida Exactamente. práctica. exacto. Gracias, Eo. Muy buen testimonio. Con mucho gusto. ¿Más preguntas, comentarios? Yo hice un video, resumen de todo este mensaje que di hoy, entonces lo voy a colocar en el chat para que lo escuchen. Es un buen resumen hecho en forma de debate, eh, un debate entre el unismo y el docismo, eh, basado en lo que enseñé hoy. Entonces, escúchalo y me dan tus comentarios. Si no hay nada más, ¿usted tiene algo, Presi, Humberto, antes de orar para despedirnos? Está bien, le damos el pase a la profesora Presi. Bien, ya saqué la fotita. Perdón que no les avise.
No pueden hacer su mejor pose. Pero ahora se las coloco ahí para que sepan ya, ¿verdad?, cómo quedó la asistencia del Falta día. alguien porque dice que hay 11, pero solo cuento 10. Eh, Vamos a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, son 11. Ujú. Alguien ¿Será que está no? ahí escondido. Debe ser que lo tienes escondido. Bien, vamos entonces a orar y a dar gracias al Señor por esta noche. Gracias, Padre. Te damos a ti toda la gloria, Señor del cielo y de la tierra. Tú eres glorioso, maravilloso, excelso, y nuestra alma lo sabe muy bien, como decía el salmista. Sí, Señor, te Señor. adoramos, te glorificamos. Ayúdanos para nosotros avanzar en el crecimiento de todo lo que significa el cristianismo y el ser Mm, cristiano. ujú. Padre, porque contrario a lo que se nos ha hecho creer que es una religión más, Señor, eso es falso totalmente. Es la única explicación real y clara y totalmente correspondiente con la realidad, con lo que nuestros sentidos, con lo que nuestra razón, con lo que nuestro espíritu, Señor, nos dice. Y Amén. este testimonio que decía Eu nos permite entender cómo las personas, aún, Señor, en sus errores, claman internamente, ven en su vida toda la destrucción que puede traer todos los engaños de las falsas religiones. Padre, oramos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de la humanidad y así como has tenido misericordia de nosotros y nos has alcanzado, nos permitas también convertirnos en buenos apologistas, de Sí, manera que Señor. podamos presentar defensa de nuestra fe, Sí, Señor, Señor. con amor y con criterio. Te Sí, lo Señor. pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga y que descansen y nos encontramos en 8 días si Dios Buenas quiere. noches. Buenas Chao, noches. Buenas hasta noches. luego. Hasta Entonces, luego. Amén. Muchas Chao. gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches, que noches. descansen. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Gracias. Igual, gracias, Yosil. Hasta luego. Yosuil, se me enreda tu nombre. Hasta luego. Bendiciones.